todas las tardes a tu huerto y siéntate junto a mí entre las rosas. Cuéntame por piedad aquellas cosas. Es Chucho Martínez Gil. Esta canción, Llévame, la tocan en una película. A mí la película no me gustó, he de confesar. Pero cuentan las crónicas ancestrales que yo, siendo pequeño, cuando subía al coche familiar, le decía a mi mamá, ¿ya me vas a leer? Porque leía en los trayectos. Las batallas en el desierto era el libro que pedía que me leyeran una y otra vez. Qué bien. Chico, dicen las crónicas, que muy chiquito le decía, ¿ya vas a leer? ¿Ya vas a leer? Sí, a mí me gustó mucho. También te tocó. Chico, no de chico, pero sí en los años 60, 70 salió. Es que hoy nació, bueno, un día como hoy, nació José Emilio Pacheco. Ah. Yo no sé, porque la poesía yo la descubrí ya grande. La poesía de José Emilio Pacheco, pues como niño no. Nunca me entró, ni me interesaba. Luego tuvo otra novela, ¿Morirás lejos? ¿Cómo se llama? Morirás lejos. Algo así. Pero ese es más difícil de leer también. Ya es para cuando uno está un poquito más grandecito. Pero las batallas en el desierto, además vivía en la colonia, que él detallaba. Un día como hoy, de 1939, escritor mexicano principalmente por su poesía, aunque también crónica, novela, el cuento, el ensayo, la traducción, y yo diría la perfección. Yo no sé, claro ya, ahora que lo veo, si es una injusticia que todos sus libros o muchos de sus textos, traducciones, poemas, no lleven José Emilio Pacheco y Cristina. Porque siempre estaba a su lado. Él sin Cristina, no sé, se hubiera podido dedicar esa pasión que tenía por los libros. Pero una anécdota que cuenta Cristina Pacheco es que duró años haciendo una traducción en la que buscaba el nombre de una rosa. Y creo que a los 4 años encontró la palabra que definía, según su interpretación. Acuérdense que él mismo decía que las traducciones eran reinterpretaciones de las obras originales. Y cuando la encontró, cuenta Cristina cómo sonreía como niño, cómo había dicho, como el que salió encuerado de la tina, gritando ¡Eureka! 4 años o una cosa así para encontrar una palabra. Y todos hablan de sus textos perfectamente equilibrados, en comas, en acentos, en palabras. Una perfección bárbara. Aparte del conocimiento, hay que tomar en cuenta que él es una época pre-internet. Cuando él escribía inventario, no había computadoras para conseguir esos datos. Todo lo hacía a través de búsquedas en sus bibliotecas, en consultas con los amigos. Pero si uno rescata todavía eso de inventario, es valiosísimo. Donde le abra uno, no hay pierde. Integrante de la llamada generación de los 50 o medio siglo, comparte la perspectiva cosmopolita que caracteriza a los literatos de esa generación
y los temas que aborda en sus textos van desde la historia y el tiempo cíclico, los universos de la infancia y lo fantástico hasta la ciudad y la muerte. Ese era otro detalle que compartía. Su pesimismo. Me encantaba su pesimismo. Un pesimismo con amor por la vida muy claro y una tristeza por la evolución de la ciudad. Le pasaba, yo creo, lo que a uno, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí. Acabo de recuperar mi salida a la calle y no encuentro la sastrería, no encuentro la tintorería, pero veo que salieron edificios nuevos donde estaban. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero ¿no te pasó a ti ahora que estuviste encerrado? A mí ahora que estuve encerrado, ahora que he salido, encuentro otra ciudad. Sí, lo de los edificios es notable. Por todos lados brotan, así como hongos, nuevos edificios. O proyectos, cuando menos, es decir, letreros de se vende. Sí. Bueno, letreros que de se vende están cada 10 metros. Se vende, se renta, se vende. En todos lados. Y dicen que eso era algo a él que le molestaba mucho. Cómo la ciudad iba cambiando, se iba deformando. Yo creo que porque la ciudad empezó a cambiar en los años 60, 70 tan radicalmente que perdió su sabor. El sabor de los años 50, los estilos, porque había colonias que mantenían un estilo en la construcción. ¿Cómo era esa plática que decía? Que teníamos el caballo y hacíamos 1 hora. Luego tuvimos el tren y hacíamos media hora. Luego tuvimos el coche e hicimos 3 horas. Las congestiones, los problemas viales. Bueno, un día como hoy, entonces, José Emilio Pacheco, 3 libros de cuentos: La sangre de Medusa, El viento distante y otros relatos, y El principio del placer. 2 novelas, aquí está, Morirás lejos y Las batallas en el desierto. Múltiples crónicas escritas en suplementos y revistas en los que participó con respecto a sus cuentos. Y todavía hay, ¿cómo se llama? Una cátedra en la Universidad de Emilio Pacheco, Liliana. Fíjate que yo lo que destacaría sería su lenguaje tan sencillo, tan accesible, tan cercano a los que lo leemos o lo hemos tenido cerca de algún modo. Y yo creo que eso lo hacía muy valioso porque sin tener palabras muy rebuscadas, sin utilizar cosas muy complejas, llegaba, o sea, sabía llegar con sus escritos a quien lo leía. Y esa forma de ser tan accesible hacía como si tú pudieras compaginar con él, como si tú pudieras de alguna manera sentirte al estar leyendo lo que él escribía, como hasta el propio autor de lo que estabas leyendo, porque se identificaba contigo. A mí esa obra de Las batallas en el desierto, que además fue llevada al cine y que por fortuna nos hizo hacer un recorrido muy interesante por lo que es la colonia Roma, se me hizo muy valiosa. Y además es un libro muy pequeñito, que lo puedes leer en cualquier momento y que te remite también a reflexionar sobre todos esos pensamientos que se te vienen cuando eres chico, cuando eres grande, cómo ves el mundo, cómo la sociedad veía en ese momento ciertas situaciones en donde ya te tachaban o te calificaban de algo sin saber realmente lo que estaba pasando. Pero yo creo que sobre todo eso, la sencillez lo distinguía, y en eso estaba la complejidad o lo que sería lo valioso de su escritura. No leemos a otros, nos leemos en otros, decía. Sobre todo en este caso, porque escribe sobre la Ciudad de México en ese momento.
Entonces era una identificación asombrosa verse ahí, los lugares que él conocía. Yo me acuerdo que salió en el periódico que era antes de la jornada, que era el 1+1, que era, eh, ahí salió la novela y nosotros lo comprábamos el 1+1. ¿Salió como en fragmentos, en entregas? Sí, me parece que sí fue varias, porque sí, no, aunque es corta, no cabe en un solo ejemplar en una sola entrega del suplemento sábado, que era ¿El de Benítez? el de Benítez, sí, creo que era el de Benítez. Creo que sí, ¿verdad? El 1+1 es donde se va Benítez. Creo que sí. No, perdón, Benítez se va a siempre. El 1+1 se queda estuvo mucho tiempo ahí, que le publicaba a Niquito, uno que se murió muy recientemente. Ahorita nos acordamos. Huberto Batis. Huberto ¿no? Batis. Huberto Batis. Así es. Y con la muerte de Emilio Pacheco queda pendiente la publicación, por lo menos del compendio del inventario, de todo lo que había publicado en Proceso. Tenía ya la idea de hacer un compendio con todas esas publicaciones, pero no sé si ahora ya Cristina promovió la impresión de un libro con todos esos artículos. Están en proceso, en los viejos, pero no sé. Tenía una obra pendiente, ¿no? Un libro, 4 vientos, porque murió prematuramente él mismo. Nadie lo esperábamos, a pesar de que ya no era un joven, tenía 70 y tantos años. Pues falleció. Nació en 39, 60, 75 años. Más o menos. Sí, lo bueno es que, si hay algo bueno, acababa de recibir casi todos los premios que pudieran darle. Sí. Sí, creo que el reconocimiento en vida siempre se agradecerá más, ¿no? Que luego la venta triple de sus libros. Qué bueno que fue un éxito siempre, que se ganó un lugar, que era invitado, reconocido. Yo creo que en ese sentido se pudo haber ido muy tranquilo. Sí. Y la última etapa... Cervantes se lo ganó, fue muy importante. Sí, prácticamente todos los importantes los ganó el último año o los últimos 2. Me daba mucha curiosidad porque vi un resurgimiento de su obra entre los jóvenes cuando Café Tacuba sacó una canción de las batallas en el desierto. Oye, Mario. Y él mismo estaba agradecido con el grupo. Oye, y todo el mundo hace referencia de Batallas en el Desierto. Luego tuvo su adaptación al cine, además con la espectacular Elizabeth Aguilar en esos momentos. Sí. Pero siempre, invariablemente, cuando uno menciona o mencionaba en distintos foros, una de las escenas más memorables es cuando el chiquillo ve pasar a la viuda de Madero, a Sara Pérez, que vivió los últimos años de su vida hasta el 50 y tantos, que es cuando fallece, ahí en Tonalá, en la calle de Tonalá, en la Roma. Entonces, es una de las escenas, te digo, que tanto en la película como a mí me llamó mucho la atención esa escena, como ya la viejita Sara Pérez, pues tendría ya para entonces más de 70 años, y que se le veía caminar sola, porque siempre permaneció viuda, y es una de las escenas que recupera José Emilio, que seguramente le tocó ver, evidentemente. Cállate, es que no era solo ver, era reconocer. Tú podías verlo y no te dabas cuenta de con quién estabas presente. Se nos pasaban inadvertidas esas historias ahí en la Roma. Claro. Era una mujer más.
Bueno, José Emilio Pacheco, que no sé a cuántos más como a mí. O algunos, ¿no? Digo, yo no aprendí a leer, pero me leían. ¿Y a cuántos más habrá envuelto en la lectura?